Esa noche, cuando las cámaras se apagaron y los últimos invitados cruzaron las puertas del salón, ella se llevó las manos a las sienes, despacio, con los ojos cerrados, como si estuviera desactivando una bomba. Sus dedos encontraron los engarces de oro blanco, 19 perlas en forma de lágrima, colgando de arcos de diamantes. Casi 1 kilo de historia clavado en su cabeza durante 5 horas seguidas. La tiara se desprendió con un chasquido suave, y Diana exhaló. Un suspiro largo, profundo, como el de alguien que sale del agua después de estar demasiado tiempo sumergido. En sus sienes quedaban las marcas rojas de las horquillas que sostenían la pieza en su lugar. Pequeñas heridas que nadie veía. Pequeños precios que nadie pagaba excepto ella. Pero al día siguiente se la volvió a poner. Y al siguiente también. Y al siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se inflige dolor voluntariamente, noche tras noche, evento tras evento, sonrisa tras sonrisa? Porque en el mundo donde vivía Diana, el brillo no era vanidad, era supervivencia. Cada destello de esas perlas decía algo que ella no podía decir con palabras. Cada reflejo de esos diamantes enviaba un mensaje que cruzaba salones, portadas de revistas y océanos enteros. Un mensaje dirigido a una sola persona, no al público, no a la prensa, no a la reina, a ella, a la otra mujer. Esta no es una historia sobre joyas, no es un catálogo de precios ni una lista de quilates. Es la historia de 2 mujeres que compartieron al mismo hombre, al mismo trono y a veces hasta al mismo salón. 2 mujeres que nunca se declararon la guerra abiertamente, pero que libraron cada batalla en silencio, sobre sus cabezas, con tiaras que valían millones. Diana llevaba la Cambridge Lover's Knot, 12 millones de dólares en diamantes y perlas que le destrozaban las sienes. Camila llevaba la Greville Tiara, 5 millones de dólares en una pieza heredada de la mujer que más despreció a Diana. Los números importan, pero lo que importa más es lo que esos números no cuentan. La historia detrás de cada piedra, la razón por la que se elegía una tiara y no otra, el momento exacto en que una joya dejaba de ser un adorno y se convertía en una declaración de guerra. ¿Es fortaleza soportar el dolor de una corona que no pediste? ¿O es la forma más elegante de destruirte a ti misma mientras el mundo aplaude? Sea cual sea la respuesta, esta historia empieza mucho antes del dolor. Empieza el día en que una chica de 19 años cruzó las puertas de una bóveda llena de diamantes y tomó una decisión que nadie esperaba. Julio de 1981. Londres hierve bajo un calor inusual. Las calles están tapizadas de banderas. 600.000 personas se agolpan a lo largo del recorrido entre Clarence House y la Catedral de San Pablo. Algunas llevan 2 días durmiendo en la acera para asegurar su lugar. Dentro, en una habitación privada, Diana Frances Spencer tiene 19 años, un vestido con una cola de 7,5 metros y una decisión que tomar. La corona le había ofrecido una tiara, una pieza de la colección real como correspondía a la futura princesa de Gales. El gesto era generoso, también era una cadena. Aceptar la tiara de la reina significaba aceptar que todo lo que Diana era, todo lo que Diana tenía, pertenecía a la institución. Diana dijo que no, no con esas palabras. Por supuesto, nadie dice que no a la reina con esas palabras. Sonrió, agradeció y dijo que prefería usar una pieza de su propia familia, la Spencer Tiara. Imaginen la escena. Una chica de 19 años, a horas de casarse frente al mundo entero, rechaza el regalo de la mujer más poderosa de Inglaterra. No fue un capricho. Fue la primera señal de algo que nadie quiso ver. La Spencer Tiara no era una pieza menor. Tenía su propia historia, su propio peso. Creada en su forma actual en la década de 1930 a partir de piezas más antiguas, estaba cubierta de flores de diamantes montadas sobre tallos de oro. Tulipanes, hojas de acanto, estrellas engarzadas en un diseño que parecía un jardín congelado en plata. No era tan grande como las tiaras de la corona. No tenía la escala imperial ni las perlas majestuosas.
pero tenía algo que ninguna joya de la bóveda real podía ofrecer. Era suya, de su familia, de su sangre. Los Spencer no eran cualquier familia. Su linaje era más antiguo que el de los propios Windsor. Llevaban siglos en la aristocracia inglesa cuando los antepasados de la reina aún gobernaban un pequeño ducado alemán. Diana lo sabía, y al ponerse esa tiara lo estaba diciendo sin abrir la boca. 750 millones de personas vieron esa tiara en televisión, pero casi nadie entendió el mensaje que Diana estaba enviando con ella. Porque para el mundo, aquella era una historia de amor. La chica tímida que se casaba con el príncipe. El cuento de hadas hecho realidad. La tiara era solo un complemento bonito del vestido, pero dentro del palacio, la lectura fue muy diferente. Diana no había aceptado las reglas del juego, había traído las suyas propias, y en una corte donde cada broche, cada pendiente, cada collar es un código de lealtad, ese gesto no pasó desapercibido. La reina Isabel no dijo nada, no tenía que hacerlo, pero quienes conocían el protocolo entendieron el subtexto. La futura princesa había marcado territorio antes siquiera de pronunciar sus votos. El vestido, diseñado por David y Elizabeth Emanuel, acaparó los titulares. La cola interminable, las lentejuelas, las 10.000 perlas cosidas a mano. Pero la verdadera declaración no estaba en la seda. Estaba 5 centímetros por encima de su frente, brillando bajo las luces de la catedral. Lo irónico es que nadie le preguntó a Diana por qué eligió esa tiara. Los periodistas estaban demasiado ocupados contando metros de tela y estimando costos. 500.000 libras por el vestido, decían. Pero la tiara de $500.000 que llevaba encima contaba una historia mucho más importante que cualquier costura. Diana había ganado la primera batalla sin disparar un solo tiro. Llegó al altar como una Spencer, no como una Windsor. Y eso, en el tablero silencioso de la monarquía, fue un movimiento que nadie olvidó. Pero la corona tiene memoria larga, y las victorias tempranas a veces son las más peligrosas, porque despiertan enemigos que aún no conoces. En algún lugar lejos de las cámaras, lejos de las multitudes que agitaban banderas, otra mujer vio esa boda. Dicen que estaba en su casa de campo, con la televisión encendida. Dicen que tenía una copa en la mano. Lo que no dicen, lo que nadie puede confirmar pero todos intuyen, es lo que sintió al ver a esa chica de 19 años caminar hacia el hombre que, hasta hacía muy poco, le susurraba a ella. Hay un tipo de poder que no brilla, que no aparece en las portadas, que no genera titulares ni multitudes en las aceras. Un poder que vive en los márgenes, en los espacios entre los eventos oficiales, en las llamadas telefónicas que nadie registra. Camilla Rosemary Sand conocía ese poder mejor que nadie. Antes de ser la mujer que el mundo odiaba, antes de ser el nombre que los tabloides convertían en sinónimo de traición, Camilla era simplemente una joven de la alta sociedad inglesa con una risa fácil, una pasión por los caballos y una manera de hablar con los hombres que los hacía sentir, curiosamente, como si fueran los únicos en la habitación. La conoció en 1970, en un partido de polo. Ella tenía 23 años, él 22. La historia oficial dice que ella se acercó a él y le dijo que su bisabuela había sido la amante de su bisabuelo. Una broma, una insinuación, una puerta que se abría. Lo que pasó después de que esa puerta se cerrara es algo que el palacio nunca confirmó oficialmente. Pero las puertas cerradas en los palacios tienen un problema. Las paredes son viejas y los sirvientes llevan siglos sabiendo escuchar. 2 años después, Carlos partió en misión naval. Camilla, sin una propuesta de matrimonio, sin una promesa clara, sin el anillo que debería haber llegado, se casó con Andrew Parker Bowles en 1973. Una boda discreta, un matrimonio conveniente, una vida que continuó en los márgenes, pero los márgenes y el centro de poder
nunca estuvieron tan separados como parecía. Mientras Diana se ponía la Cambridge Lovers' Knot para presidir cenas de Estado, mientras sus retratos con la tiara aparecían en revistas de todo el mundo, Camila no llevaba tiaras. No tenía acceso a la bóveda real. No tenía protocolo ni séquito oficial. Tenía algo diferente. Tenía conversaciones que duraban horas. Tenía la confianza de un hombre que se sentía incomprendido por todos, excepto por ella. Tenía las puertas de una casa de campo en Gloucestershire, que se abrían sin necesidad de anunciarse. Y eso, en el mundo donde vivía Carlos, valía más que cualquier diamante. Diana lo supo. No de golpe, no con una revelación dramática. Lo fue sabiendo de la manera en que se saben las cosas que duelen más, poco a poco, acumulando pequeños detalles. Una mirada demasiado larga en una reunión. Un nombre mencionado con demasiada naturalidad. El aroma de un perfume que no era el suyo en la solapa de un abrigo. Hay una imagen que se repite en los testimonios de quienes estuvieron cerca de Diana durante aquellos años. La princesa más fotografiada del mundo, rodeada de joyas que valían millones, sentada sola en una habitación de 40 metros cuadrados en el Palacio de Kensington, con la tiara guardada, con el teléfono en la mano, esperando una llamada que no llegaba. El contraste es casi demasiado obvio para ser real. Diana tenía el brillo. Camila tenía la cercanía. Diana tenía las cámaras. Camila tenía el duplicado de la llave. Y aquí es donde esta historia se complica. Porque es muy fácil, casi demasiado fácil, construir un relato donde Diana es la heroína y Camila es la villana. El mundo lo hizo durante décadas. Los tabloides lo hicieron con entusiasmo. Los fans de Diana lo siguen haciendo hoy. Pero si miramos con más cuidado, si alejamos el zoom y vemos el cuadro completo, encontramos algo más incómodo. Camila Sand no inventó las reglas de ese juego. No diseñó el sistema donde los matrimonios reales eran alianzas políticas y los sentimientos eran un lujo secundario. No eligió enamorarse de un hombre al que la institución le prohibía elegirla a ella. Camila también fue una pieza en un tablero que nadie le preguntó si quería jugar. Lo que no quita lo que Diana sufrió. Lo que no borra los años de soledad de una mujer que llegó al palacio con 19 años y descubrió que el cuento de hadas tenía una habitación cerrada con llave. Dos mujeres atrapadas en el mismo sistema, dos maneras distintas de sobrevivir dentro de él. Y entre las dos, un hombre que nunca tuvo el valor de elegir hasta que el tiempo eligió por él. Diana lo sabía, y cuando lo supo del todo, hizo algo que ninguna princesa de Gales había hecho jamás. Convirtió su dolor en una declaración de moda que el mundo entero entendió sin necesidad de subtítulos. El 29 de junio de 1994, a las 9 de la noche, el príncipe Carlos de Gales apareció en televisión y le dijo al mundo que había sido infiel a su esposa. No usó esas palabras exactas. Los príncipes raramente las usan. Pero el periodista Jonathan Dimbleby se lo preguntó directamente, y Carlos respondió con una pausa que duró 3 segundos eternos antes de decir que sí, que había intentado ser fiel, que lo había intentado. Esa noche, mientras esa entrevista se emitía en millones de hogares de todo el mundo, Diana apareció en una gala benéfica en el Serpentine Gallery de Londres, con un vestido negro, escotado, sin mangas, sin tiara. El vestido lo había encargado hacía semanas. La fecha del evento y la de la entrevista de Carlos coincidieron por casualidad, dijeron sus asesores. Pero quienes conocían a Diana sabían que ella nunca dejaba nada a la casualidad cuando se trataba de una cámara. Aquella noche no llevó tiara, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier joya. Porque cuando Diana quería hablar, se ponía la Cambridge Lovers' Knot. Su historia comienza mucho antes de Diana. La tiara fue encargada originalmente por la reina María, bisabuela de Carlos, en 1913, inspirada en un diseño que había pertenecido a su abuela, la princesa Augusta de Cambridge. La reina Isabel II la usó durante años antes de regalársela a Diana como obsequio de boda,
Un gesto de bienvenida que en aquel momento pareció generoso. Diana la recibió, la estudió y la convirtió en su arma favorita. Imaginen la pieza de cerca, no como aparece en las fotografías, reducida a un punto de luz en una cabeza real, de cerca. La base es una banda de diamantes pavé, tan densa que parece luz sólida. Sobre ella se elevan 9 arcos de oro blanco, cada arco rematado por una perla de agua salada perfectamente redonda. Las perlas cuelgan como gotas suspendidas en el aire. 19 en total, cada una del tamaño de una uña. Su nombre lo dice todo. Cambridge Lover's Knot. El nudo de amor de Cambridge. Una declaración romántica convertida en ironía cruel por las circunstancias de quien la llevaba. Y pesaba. Dios, cómo pesaba. El armazón de la tiara, con sus arcos y sus engarces, superaba los 800 gramos. Para sostenerla en su lugar, Diana necesitaba que sus doncellas clavaran horquillas directamente en el cuero cabelludo. No en el pelo, en el cuero cabelludo. Después de 5 horas con la pieza puesta, las marcas rojas tardaban días en desaparecer. Sus asistentes recordaban verla en el coche de regreso a Kensington, quitándose la tiara con los ojos cerrados, masajeándose las sienes con los pulgares. Nunca se quejaba en público. Sonreía en todas las fotos. Pero en el coche, en la oscuridad entre un evento y el palacio, el dolor era suyo y de nadie más. Hay un detalle que casi nadie notó. Cada vez que Diana sabía que Camila estaría en el mismo evento, elegía esa tiara en particular. No era casualidad, era guerra. La Cambridge Lover's Knot era la pieza más reconocible de su colección, la más fotografiada, la que ocupaba más portadas. Ponérsela era garantizar que todas las cámaras apuntaran en su dirección. Era recordarle al mundo, y a una persona en particular, quién llevaba la corona, quién era la princesa, quién había ganado, al menos en apariencia, la batalla visible. Pero las batallas visibles a veces esconden las derrotas invisibles. Sus damas de compañía contaban que hubo noches en que Diana apareció en el umbral de su vestidor con la tiara en la mano y simplemente la miraba, sin ponérsela todavía, sosteniéndola a la altura de los ojos como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con ella. ¿Qué se dice en una princesa y su corona cuando nadie mira? Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que esa tiara fue testigo de los años más brillantes y de los más oscuros de Diana. La vio presidir cenas de estado con sonrisas que no llegaban a los ojos. La vio acompañar a un hombre que tenía el corazón en otro lugar. La vio convertirse en el símbolo de algo que ella nunca pidió ser. Y en junio de 1994, la noche en que Carlos confesó todo al mundo, Diana eligió no ponérsela. Salió sin tiara, con ese vestido negro que la prensa bautizó como el vestido de la venganza, y robó todas las portadas del día siguiente. Las mismas portadas donde debería haber aparecido la entrevista de Carlos. No dijo una sola palabra sobre su matrimonio. No necesitó hacerlo. El vestido habló. La ausencia de tiara habló más alto todavía. Pero toda guerra tiene un precio. Y el de Diana fue más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Porque llegó el momento en que tuvo que devolver las armas. El 28 de agosto de 1996, a las 10:30 de la mañana, un abogado estampó su firma en un documento de 4 páginas. Con ese gesto, terminó el matrimonio entre Carlos, príncipe de Gales, y Diana Frances Spencer. Diana perdió ese día el título de Alteza Real. Ya no era Su Alteza Real, la princesa de Gales. Era simplemente Diana, princesa de Gales. Sin el tratamiento, sin el protocolo completo. Una diferencia de 3 palabras que en el mundo de la monarquía equivale a un abismo. Y con el título tuvo que devolver las joyas. No todas. La negociación fue larga y discreta, llevada a cabo entre abogados en habitaciones sin ventanas donde nadie levantaba la voz, porque en ese mundo nadie levanta la voz jamás.
Diana podría conservar algunas piezas que se consideraban regalos personales. Otras debían regresar a la bóveda real. La Cambridge Lovers' Knot fue una de las que regresaron. Imaginen esa escena. La tiara colocada sobre su cojín de terciopelo azul marino, dentro de su caja forrada de satén. La tapa cerrándose con ese chasquido suave que tienen los estuches de las grandes joyerías cuando sus bisagras son perfectas. Y luego el silencio. La oscuridad dentro de la caja. Los 800 gramos de diamantes y perlas descansando en la penumbra de la bóveda del Palacio de Buckingham, sin una cabeza que llevar, sin una batalla que ganar. Diana la entregó sin escenas, sin declaraciones. Eso también era un mensaje. Porque Diana había aprendido algo durante aquellos años difíciles. Había aprendido que el brillo más poderoso no viene de las piedras preciosas. Viene de algo que ningún divorcio puede quitarte. En junio de 1997, 11 meses después del divorcio y solo 2 meses antes de su muerte, Diana organizó una subasta en Christie's de Nueva York. 79 vestidos, piezas que habían aparecido en portadas de todo el mundo. El vestido azul que llevó cuando bailó con John Travolta en la Casa Blanca. El traje rojo de su último viaje oficial. Décadas de historia de la moda real, colocadas en perchas y vendidas al mejor postor. Recaudó más de $3 millones. Todo fue a organizaciones benéficas ligadas al SIDA y al cáncer. El mundo aplaudió. Los medios hablaron de generosidad, de evolución personal, de una Diana liberada de las cadenas del protocolo. Y todo eso era verdad. Pero había algo más. Diana vendió 79 vestidos en esa subasta. Recaudó millones para caridad. Pero hubo una pieza que nunca vendió, que guardó hasta el final. Y lo que esa pieza representaba lo cambia todo. La Spencer Tiara, la que llevó en su boda, la que eligió sobre las joyas de la corona cuando tenía 19 años y el mundo entero la miraba. Esa nunca estuvo en ninguna subasta, nunca salió a la venta. Permaneció con la familia Spencer, donde siempre había pertenecido, donde Diana siempre quiso que estuviera. No la devolvió a la corona porque nunca fue de la corona. No la vendió porque no tenía precio. Era el único objeto de todo su mundo de brillos y ceremonias que seguía siendo puramente suyo. El único que no llevaba el sello de la institución. El único que decía sin palabras quién era Diana antes de ser princesa. Aquel verano de 1997, Diana parecía más ligera. Quienes la vieron en esos últimos meses hablan de una mujer diferente, más serena, más directa, sin el peso de la tiara sobre las sienes, sin el peso del título sobre los hombros. Viajando, visitando campos de minas antipersona en Angola, sosteniendo de la mano a niños enfermos en hospitales de todo el mundo, sin joyas de estado, con pendientes sencillos, con el pelo suelto bajo el sol africano. Nunca había brillado tanto. Y entonces llegó agosto, y París, y un túnel bajo el río Sena, y la Cambridge Lovers' Knot se quedó sola en su caja de terciopelo azul marino, en la oscuridad de la bóveda real, esperando, sin saber todavía que tendría que esperar casi 20 años antes de volver a ver la luz. El 9 de abril de 2005, Camilla Parker Bowles llegó al ayuntamiento de Windsor para casarse con Carlos. Sin tiara. No fue un olvido. No fue una restricción del protocolo. Fue una decisión tomada con la misma precisión quirúrgica con que se toman todas las decisiones importantes en el mundo de la monarquía británica. Camilla llegó con un sombrero de plumas color crema diseñado por Philip Tracy, elegante, discreto, absolutamente calculado para no evocar ninguna imagen que el mundo ya tuviera grabada en la memoria. Porque cualquier tiara que Camilla hubiera llevado ese día habría generado una comparación inevitable. Y esa comparación, 8 años después de la muerte de Diana, seguía siendo territorio minado. Camilla lo sabía, su equipo lo sabía, y la reina Isabel,
que no asistió a la ceremonia civil, pero sí al servicio de bendición posterior, también lo sabía. Así que Camila llegó con un sombrero y con algo más valioso que cualquier diamante: paciencia. Décadas de paciencia que finalmente habían dado su resultado. La aceptación pública tardó años más. Hubo encuestas demoledoras, portadas hostiles, grupos de ciudadanos que se negaban a reconocerla. El mundo que había llorado a Diana en las puertas de Kensington no estaba dispuesto a abrazar fácilmente a la mujer que, en su narrativa, había destruido ese matrimonio. Camila absorbió todo eso sin responder, sin conceder entrevistas defensivas, sin gestos dramáticos de reivindicación pública. Siguió apareciendo en eventos oficiales, cumpliendo con el protocolo, siendo exactamente lo que se esperaba de ella en cada momento. Y entonces, poco a poco, comenzaron las tiaras. La primera que el mundo vio sobre la cabeza de Camila como esposa del príncipe de Gales fue la Greville Tiara. Y la historia de esa pieza merece que nos detengamos en ella. Margaret Greville era una mujer extraordinaria, hija ilegítima de un magnate cervecero escocés que amasó una de las fortunas más grandes de la Inglaterra eduardiana. Margaret se convirtió en anfitriona de los salones más influyentes de Europa a principios del siglo XX. Reyes, presidentes, escritores y espías pasaron por su mesa. Cultivó amistades con la familia real británica con la misma dedicación con que un jardinero cuida sus rosas más valiosas. Cuando murió en 1942, legó su colección de joyas a la reina madre, Isabel Bowes-Lyon, un regalo de una magnitud que hacía historia. Entre esas joyas estaba la Greville Tiara. Creada por la casa Boucheron de París en 1921, es una pieza de diamantes en patrón de nido de abeja, con brillantes engarzados en un diseño geométrico de una precisión casi matemática. $5 millones en valor actual. Pero su valor real no está en los quilates, está en quién la llevó. La reina madre la usó durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los bombardeos alemanes caían sobre Londres y los ciudadanos buscaban refugio en el metro, la reina madre aparecía en los barrios destruidos con su tiara puesta y su sonrisa intacta, negándose a evacuar, negándose a doblarse. Y esa mujer, la reina madre, fue también la que más abiertamente expresó sus reservas sobre Diana durante los años del matrimonio tormentoso. Fue la que consideraba la inestabilidad emocional de la princesa como un problema de carácter, no como una respuesta comprensible a circunstancias extraordinarias. La ironía es densa. Camila hereda las joyas de la mujer que desconfiaba de Diana. Y al ponérselas, hereda también algo de su autoridad, de su permanencia, de su pertenencia a una institución que Diana nunca terminó de conquistar. ¿Tenía el público derecho a decidir cuál de las dos mujeres merecía ese legado? ¿O esa decisión siempre estuvo donde siempre estuvo el verdadero poder en esta historia? En las manos de la institución, no en los corazones de la gente. El mundo opinó de todas maneras. El mundo siempre opina. Pero mientras el mundo opinaba, Camila seguía apareciendo en los eventos con la Greville Tiara sobre la cabeza. Seria, correcta, inamovible, como si llevara toda la vida haciéndolo. Y en cierta forma, había esperado toda la vida para hacerlo. Pero la Greville era solo el principio, porque en el armario de la historia que le esperaba a Camila había una pieza más grande, más antigua y más cargada de significado que cualquier otra. Una pieza que no hablaba solo de un matrimonio o de una rivalidad, que hablaba de imperios. Diciembre de 1911. Delhi, India. El calor es seco y denso, incluso en invierno. El aire huele a especias, a polvo rojo y a incienso quemado desde el amanecer. Sobre una llanura enorme al norte de la ciudad, los ingenieros del ejército británico han construido en cuestión de semanas una ciudad temporal. Tiendas de campaña del tamaño de mansiones, pabellones decorados con sedas y banderas, graderías para 100.000 espectadores. Esto es el Durbar de Delhi, la última gran ceremonia
en que un monarca británico se presentará ante sus súbditos del Imperio de la India como emperador. Jorge V y la reina María han cruzado medio mundo para estar aquí, para que los maharajas, los príncipes locales, los gobernadores coloniales y los funcionarios del Raj se inclinen ante la corona. Para la ocasión, la reina María encargó a la Casa Garrard de Londres una tiara nueva, una pieza que estuviera a la altura del momento, que dijera con la elocuencia silenciosa de los diamantes que el Imperio británico era eterno, sólido e incuestionable. La Delhi Durbar Tiara es una banda de diamantes de la que emergen 9 puntas como rayos de sol. En el centro de cada punta, un diamante de mayor tamaño capta la luz y la multiplica en todas direcciones. La pieza completa tiene la apariencia de una corona solar, de algo antiguo y celestial, diseñada específicamente para ser vista desde lejos, para dominar visualmente un espacio del tamaño de un estadio de fútbol. Bajo el sol de diciembre de la llanura de Delhi, sobre la cabeza de la reina María, debió de parecer que ardía. Los maharajas desfilaron uno a uno para hacer su reverencia. Hombres que gobernaban territorios más grandes que Francia, con ejércitos y tesoros acumulados durante siglos, inclinándose ante una mujer con una tiara inglesa que representaba el poder que los había sometido. La ceremonia duró horas. Las cámaras fotográficas de la época captaron todo en blanco y negro, pero la escena tenía un color que ninguna fotografía podía reproducir. Ese color era el del fin de algo que aún no sabía que estaba terminando, porque el Imperio británico, en aquel diciembre de 1911, parecía eterno. 33 años después, en 1947, India sería independiente. El Raj habría terminado. La ciudad temporal del Durbar sería polvo y memoria, y la tiara, guardada en una bóveda en Londres, esperaría su siguiente capítulo. Ese capítulo llegó el 6 de mayo de 2023. La coronación de Carlos III en la abadía de Westminster. La ceremonia más vista en décadas. Camila, ahora reina consorte, entró en la abadía con la Greville tiara y salió de ella coronada con la corona de la reina María. Pero durante los días previos, en los ensayos y en los actos oficiales del fin de semana de coronación, la Delhi Durbar apareció sobre su cabeza con toda su geometría de diamantes intacta. 112 años después de Delhi, la misma tiara, un mundo completamente diferente. ¿Puede una joya nacida para celebrar la dominación colonial convertirse en símbolo de una monarquía que se reivindica moderna y cercana? ¿O el peso de la historia que llevan sus diamantes es demasiado para que cualquier gesto contemporáneo lo aligere? La monarquía británica no respondió a esa pregunta. Las monarquías raramente responden preguntas incómodas de manera directa. Pero mientras Camila se preparaba para la coronación con la Delhi Durbar en el tocador, en otro lugar del palacio, otra mujer se probaba una tiara diferente. Una que el mundo no había visto en casi 20 años. Una que millones de personas reconocerían al instante porque la habían visto antes, sobre otra cabeza, en otra época. La Cambridge Lover's Knot había salido de su caja de terciopelo azul marino. Y lo que eso significaba, lo que ese regreso representaba en el tablero silencioso de la monarquía, era la última pieza del rompecabezas que llevábamos toda esta historia intentando armar. En algún momento de 2011, una doncella del Palacio de Kensington abrió una caja de terciopelo azul marino que llevaba casi 14 años cerrada. Adentro, las 19 perlas seguían suspendidas sobre sus arcos de diamantes, perfectas, inmóviles, indiferentes al tiempo transcurrido, como solo pueden serlo las cosas que no tienen corazón ni memoria. La Cambridge Lover's Knot regresaba a la luz. Catherine, princesa de Gales, recién casada con el príncipe Guillermo, la llevó por primera vez en una cena de estado en noviembre de 2011. Las cámaras captaron el momento con esa voracidad que reservan para las imágenes que saben que serán históricas. Y en millones de hogares en todo el mundo, personas que habían visto esa tiara antes, sobre otra cabeza, en otra época, sintieron algo difícil de nombrar.
No era exactamente alegría, no era exactamente tristeza. Era ese sentimiento extraño que produce el tiempo cuando decide ser irónico. Hubo quien lo llamó homenaje. La nuera de Carlos rescatando la tiara favorita de Diana, honrando su memoria, manteniendo vivo su legado. Hubo quien lo llamó otra cosa. Reemplazo. La institución borrando y reescribiendo, poniendo sobre una cabeza nueva lo que había pertenecido a una cabeza que ya no estaba. Probablemente era las dos cosas al mismo tiempo, como casi todo en esta historia. Kate ha usado la Cambridge Lover's Knot más veces que ninguna otra tiara de su colección. Con el tiempo la ha hecho suya de una manera diferente a como fue de Diana. Diana la usaba como armadura, tensa y luminosa, enviando mensajes. Kate la usa con una serenidad que la propia pieza parece agradecer después de tantos años de guerra. Pero cada vez que aparece bajo las luces de un salón de estado, hay algo en esas 19 perlas que recuerda. Las piedras no olvidan, solo esperan. Y así llegamos al balance final de esta historia. Las tiaras de Diana. La Cambridge Lover's Knot, $12 millones. La Spencer Tiara, $500,000, aunque su valor real sea incalculable. En conjunto, la colección que Diana usó durante su vida como princesa supera con amplitud cualquier estimación de la colección habitual de Camilla. Las tiaras de Camilla. La Greville Tiara, $5 millones. La Delhi Durbar, con su valor histórico imposible de cuantificar. Piezas de peso, de historia, de permanencia institucional. En dinero, Diana gana. Sus tiaras valen más. Sus joyas son más caras, más fotografiadas, más reconocibles en cualquier rincón del mundo. Pero los números, como hemos visto a lo largo de toda esta historia, son la parte menos interesante. Porque si miramos más allá de los quilates y los millones, lo que encontramos es algo mucho más complejo. Las tiaras de Diana cuentan una historia de rebeldía, de una chica que llegó a un palacio con sus propias reglas y se negó a cambiarlas completamente, incluso cuando el costo de esa negativa fue enorme. Sus joyas brillaban con la intensidad de alguien que sabía que el tiempo era limitado y que cada aparición pública era una oportunidad para decir algo verdadero. Las tiaras de Camilla cuentan una historia diferente, de paciencia, de permanencia. De una mujer que aprendió a moverse dentro del sistema en lugar de contra él, que esperó décadas en los márgenes hasta que los márgenes se convirtieron en el centro. Dos estrategias distintas, dos formas distintas de sobrevivir dentro de la misma institución que, a su manera, consumió a las dos. Porque aquí está la verdad que esta historia lleva desde el principio intentando decir: ni Diana ni Camilla ganaron realmente la batalla de las tiaras. Diana las usó como armas y el costo físico y emocional fue enorme. Camilla las heredó y las lleva con dignidad, pero sobre su cabeza pesa una historia que no eligió. Las dos fueron, en distintas medidas y de distintas maneras, piezas en un tablero diseñado por otros. Las que ganaron, si es que algo puede ganar en una historia como esta, fueron las tiaras mismas. La Cambridge Lover's Knot existía antes de Diana y sigue existiendo después de ella. Pasó de la reina María a Isabel II, de Isabel a Diana, de Diana a la bóveda, de la bóveda a Kate. Seguirá pasando. Seguirá brillando sobre cabezas que todavía no han nacido, en salones de estado que todavía no se han construido, contando versiones de esta historia que todavía no conocemos. Las piedras preciosas tienen esa ventaja sobre las personas. No sienten el peso que cargan. No se despiertan a las 3 de la mañana con las sienes doloridas. No lloran en los coches de regreso al palacio. Simplemente brillan y esperan y sobreviven a todo, incluso a las reinas. Esta es su historia. La historia de dos mujeres extraordinarias atrapadas en un sistema extraordinariamente cruel, que libraron sus batallas más íntimas en silencio, sobre sus cabezas, con piedras que nunca les pertenecieron del todo.
La historia de un brillo que el mundo admiró sin entender siempre lo que costaba. Y en algún lugar de la Torre de Londres, en una caja de terciopelo azul marino, las 19 perlas siguen esperando, brillando en la oscuridad para nadie, perfectas e indiferentes. Como si todo lo que hemos contado aquí fuera apenas un instante en una historia mucho más larga que la nuestra.